dediquen menos tiempo a sus inversiones y dediquen más tiempo a lo que querían dedicarse. Si son médicos, dedíquense a la medicina. Si son escritoras, dedíquense a escribir. Y simplemente dejen que sus inversiones trabajen por ustedes sin que ustedes tengan que hacer nada. Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y creo que las finanzas no tienen por qué ser ni complicadas ni misteriosas. Mi objetivo con este podcast es darte las herramientas y los conocimientos necesarios para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Así que si alguna vez pensaste en invitarle unas chelas a ese amigo que sabe sobre finanzas y hablar de inversiones, ahorro y finanzas personales, este es el podcast para ti. Bienvenidos amigos al cuarto episodio de Finanzas y Chelas, tu podcast de finanzas en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo y para gente mortal. Amigos, hemos llegado al cuarto episodio y este es el episodio de inversiones. Si estabas aquí porque querías escuchar cómo empezar a invertir, cómo formar los famosos portafolios de inversiones, si eres de esas personas que se estaba preguntando, ¿debería empezar o no debería empezar? Este es tu episodio porque ahora sí vamos a empezar a decir nombres, vamos a empezar a apuntar con el dedo y vamos a mencionar plataformas, servicios con los que puedes empezar a invertir muy fácilmente. Si te soy sincero, creo que vivimos en la era de la inclusión financiera. Esa frase, inclusión financiera, créeme que ha sido algo gigante en el mundo de las finanzas de ahora a poco. La inversión ya no queda solamente para aquellos magnates súper ricos, sino que ahora está al alcance de todos y creo que es algo que si tienes la posibilidad de hacer, deberías hacerlo. Como siempre, las inversiones son solamente el tercer paso de nuestro acrónimo PAI, amigos. Planear, ahorrar, invertir, y están en ese orden por algo. Entonces, de nuevo, si te estás preguntando, ¿debería invertir mi dinero? ¿No? ¿Debería arriesgarme? La respuesta es sí deberías, siempre y cuando ya hayas pasado por los pasos anteriores. Y si eres una persona que tal vez ya está invirtiendo, ya tiene su portafolio, te invito a que pues te quedes porque puede ser que escuches algo interesante, puede ser que de aquí saques alguna idea nueva. Quién sabe, siempre es bueno comparar tus ideas con las de alguien más o la opinión de alguien más. Y pues como siempre te recuerdo que al final de cada episodio tenemos nuestra sección de ¿Dónde está lo bueno?, en la que recomiendo contenido. Y el de esta semana, créanme que va a estar muy bueno. Así que aunque no les gusten mucho de las inversiones, créanme que el dónde está lo bueno de esta semana les va a, les va a traer valor a su vida, o en general van a aprender mucho de ese dónde está lo bueno. Ya lo van a ver cuando lo escuchen más adelante. Pero bueno, ¿por qué no entramos mejor en materia? Y como siempre, en todos nuestros capítulos de inversión, ahí te va el aviso de responsabilidad. Nada de lo que escuches en este episodio ni en el podcast es una invitación a invertir. Si vas a poner tu dinero en algún lugar, siempre haz tu investigación antes de hacerlo. Pero bueno, creo que ese fue el fin de todos los anuncios parroquiales esta vez. Ahora sí, entremos a lo que nos interesa y para empezar, quería discutir un par de términos que pueden ser un poco técnicos. Yo los considero que vienen en la jerga financiera, si lo podríamos llamar así. Y la verdad es que no encontré una forma de darles la vuelta, amigos. Tengo que hablar de esto porque de alguna u otra manera se me van a salir y creo que es mejor que todos estemos en la misma página acerca de qué significan estos dos términos. Puede que suenen un poco fáciles, un poco incluso sobreentendidos, pero de todas maneras hay que conversar de ellos. Entonces, de lo que quiero hablar es de una clasificación de los activos de inversión en dos grandes grupos. El primer término y el primer grupo son los activos de renta variable y el segundo los activos de renta fija. Básicamente son los dos lados de la moneda. Y pues, como su nombre lo dice, los activos de renta variable son aquellos cuyos rendimientos no están
preestablecidos por ningún tipo de contrato o simplemente no están fijos y como su nombre lo dice, pueden fluctuar en el tiempo mientras mantengas esa inversión. Generalmente estos son los activos cuyos rendimientos están dados por el famoso mercado, ya sea el mercado de valores, el mercado de bienes raíces, etcétera. El ejemplo más claro de estos activos de renta variable son obviamente las acciones en nuestra queridísima bolsa de valores. Ahora, algo que deberíamos tener en cuenta de los activos de renta variable es que tienden a ser más riesgosos, pero también dejan mayores rendimientos que sus hermanos, los activos de renta fija. Y pues como te lo mencioné, los activos de renta fija son lo contrario de los de renta variable, en los que cuyos rendimientos sí están fijos en el tiempo, no van a fluctuar y están preestablecidos ya sea por algún tipo de contrato o de obligación, etcétera. El ejemplo más claro de estos activos de renta fija son los bonos, que pueden ser bonos gubernamentales, etcétera, pero si alguna vez has oído de los famosos pagarés, por lo menos así se llaman aquí en México y creo que en varios países de Latinoamérica, más o menos es así. Tú firmas eh, pidiendo un dinero prestado y te obligas a pagar ese dinero en un plazo determinado con una tasa de interés determinada que no va a cambiar. Entonces, eso es amigos. Los activos de renta variable y de renta fija que pues, son la palabra técnica de nuestro diccionario de este episodio. Los activos de renta fija tienden a ser menos riesgosos y dejan menos rendimientos que los de renta variable en el general de las cosas. Ahora, por ejemplo, los activos, no todo aquí es blanco y negro, amigos. Hay ciertas categorías de activos, como por ejemplo las bienes raíces, que pueden caer en ambos bandos, por así decirlo, en ambos grupos, porque los activos de bienes raíces tienen esta parte de renta variable que es su plusvalía, eso está dado por el mercado, no sabemos en cuánto va a terminar la plusvalía de una casa, por ejemplo, pero también tienen la parte de renta fija que es en caso de que tú llegues a rentar la casa, sabes exactamente cuánto te va a estar generando todos los meses. Entonces solamente como pequeñas curiosidades acerca de toda esta clasificación y recordarles que bueno, no todo es blanco y negro aquí, pero sí llévense esto, los activos de renta variable tienden a ser más riesgosos y y dejan mejores rendimientos, los activos de renta fija menos riesgoso pero a costa de menos dinero. Y aquí vemos en aplicación la famosa ley del riesgo y el rendimiento en el mundo de las finanzas que siempre va a estar con nosotros, amigos, en las buenas y en las malas. Pero ahora sí, de seguro puede que estés pensando, Marcelo, tú me dijiste que íbamos a hablar de portafolios de inversión. ¿Dónde está la inversión? Pues aquí viene. Pero antes de entrar a eso, y te prometo que ya vamos a entrar, voy a discutir acerca de porcentajes, de plataformas de inversión, de formas de inversión. Lo que te quiero recordar es que todo esto depende mucho de tu situación. Y aquí sí nos metemos en algo muy, muy subjetivo porque vamos a hablar de cosas, de nuevo, muy subjetivas como son el riesgo, como son el rendimiento. En los capítulos pasados hemos estado hablando sobre cómo deberías tener un objetivo para tu dinero, para tu inversión, porque el dinero que no tiene propósito no tiene sentido. Entonces, eso creo que es más como una brújula para ti, para decidir acerca de cómo armar, pues, tu propio portafolio de inversión. La verdad, amigos, es que esto es casi como armar tu propio helado. Aquí sí que va a ser el sabor que a ti te guste. Lo que te puedo hacer es dar guías y un poco orientarte sobre cómo puedes pensar acerca del proceso, pero el que lo tiene que hacer al final del día sí eres tú. Entonces, hablemos acerca de estos portafolios y la verdad es que por la palabra portafolio siempre se me ha hecho como algo, una manera muy, muy fancy, muy elegante de decir canasta. Lo que estamos haciendo es en una canasta, en nuestra canasta personal, estamos recogiendo varios activos de inversión y esa es nuestra canasta al final del día.
La mejor forma para empezar a escoger estos activos de inversión es categorizándolos en base al riesgo. Y ahora, aquí puede que no te esté diciendo nada nuevo, pero justamente por eso hablamos de los activos de renta variable y de renta fija. Y créanme que dentro de esos activos el espectro de riesgo que hay en esas dos categorías es inmenso. Entonces, les dije al inicio que, por ejemplo, los activos de renta variable tienden a dejar mejor rendimiento que los de renta fija. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿por qué no ponemos simplemente todo nuestro dinero en el activo de renta variable que nos deje el mejor retorno? Pues muy probablemente, si ese activo tiene un mejor retorno, es porque también tiene un mayor riesgo. Entonces, si tiene un mayor riesgo es porque tienes una mayor posibilidad, ya sea de perder todo tu dinero o simplemente, por ejemplo, como el mercado de valores, digamos que el camino va a tener más baches, el camino va a ser más movido y puede que a mucha gente no le guste ver eso, puede que haya momentos en los que veas que hubo una caída gigante, como la que tuvimos en marzo en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que fue de 40%. Así como puede que haya años que veas un crecimiento gigante de más o menos el 20%, como los que se vio por allá de los 2000. Pero todo eso, de nuevo, ya depende de tu aversión al riesgo, de cuánto que tú quieras arriesgar y de para qué estás usando el dinero. Entonces, un poco para ya empezar a hablar de cosas más específicas, te voy a platicar más o menos cómo está conformado mi portafolio para demostrar que donde pongo mi boca, pongo mi dinero. Y al momento de ahora, digamos que a grandes rasgos, un portafolio de inversión para mí, que digamos que soy una persona joven que todavía puede tomar una cierta cantidad de riesgo y que no es totalmente averso al riesgo, pero todavía yo personalmente me considero conservador. Mi portafolio está compuesto de 50% en activos de lo que yo le llamo riesgo medio, y por ejemplo aquí caería la bolsa de valores a mi parecer, 40% en activos de poco riesgo, y aquí es donde caerían los activos de renta fija, por ejemplo los bonos, los CETES, etcétera, y 10% en activos de alto riesgo. Y aquí, amigos, es donde nos volvemos locos, o no locos, pero aquí es donde empezamos a invertir, por ejemplo, en Bitcoin, si es que alguna vez te interesó eso, en acciones de empresas que han visto crecimientos tremendos, como por ejemplo Tesla, en plataformas que dan rendimientos también muy elevados, pero con un riesgo elevado, que es, por ejemplo, todas estas plataformas de peer-to-peer lending para prestarle a otras personas. Y sí, amigos, sí existen este tipo de plataformas, son muy comunes aquí en México, generalmente son empresas fintechs, tal vez hayas escuchado hablar de ellas. No me quiero meter mucho en el tema porque vamos a tener un capítulo en el futuro, pero por ahora quédate con esa idea que es a través de una fintech. Los retornos en estas plataformas tienden a ser muy elevados, bueno, más de lo normal, y simplemente creo que sí acarrean mucho, mucho más riesgo. Tal vez no el riesgo de perder todo tu dinero, pero sí de puede que no te lo regresen todo o que no te regresen todos los intereses que te dijeron que te iban a dar. Pero por ahora dejémoslo ahí. Ahora, este portafolio que yo tengo, yo lo llamo 50-40-10, pues por lo que ya les dije de las ponderaciones. Este portafolio está inspirado, por así decirlo, en un portafolio muy famoso que utilizan los asesores financieros o los asesores de inversiones en Estados Unidos típicamente, que es el portafolio de 60-40, que es un portafolio de 60% en acciones, 40% en renta fija. Te recomiendo que puede que utilices este portafolio de 60-40 como base para armar tu propio portafolio. Ahora, he visto varias noticias de que debido a la situación en cómo está ahorita y cómo han cambiado los tiempos, puede que ese portafolio de 60-40 ya no sea el mejor para todos y están hablando de otros portafolios como 75-25, 75% en acciones, 25% en bonos, pero vamos a dejarla simple y a decir
utiliza el portafolio de 60-40 como base si es que no sabes cómo empezar. Y en ese sentido, un poco ya vamos a hacerle doble clic a las tres categorías, por ejemplo, del portafolio que yo manejo de 50, 40, 10. Y empecemos por la sección de lo que yo le llamo riesgo medio, que es 50%. Y básicamente ese es el porcentaje que le dedico a las acciones. Y aquí creo que ya lo has oído en capítulos anteriores, pero si no, te lo digo ahora. La mejor forma de invertir en el mercado accionario, en cualquier mercado, es a través de una, llamémosle canasta, un ETF. Un ETF viene siendo también una canasta en la que pones diferentes acciones. Entonces, en teoría, no solamente estás poniendo tu dinero en una acción, sino en muchísimas acciones. Básicamente esa es la idea detrás de un ETF. Los ETFs hay ETFs de 5,000 empresas, de 1,000 empresas. El que yo recomiendo es uno que me encanta, que es uno de 500 empresas. Son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y son entre las más grandes del mundo. Y me gusta mucho ese ETF porque tiene empresas que yo las considero muy seguras y que yo conozco personalmente como Amazon, Microsoft, Facebook, Apple y muchas otras empresas más en diferentes sectores. Es muy variado, es muy diverso. Entonces, si la verdad es que no sabes cómo empezar a invertir en la bolsa de valores, yo te diría, ve por este ETF, es uno de los más, ve por este tipo de ETFs. Este ETF de las 500 empresas más grandes es uno de los más populares y muy probablemente tu broker lo tendrá o tal vez pueda tener algo parecido. Hablando ya un poco más de nuevo, cosas específicas, ¿cómo invertir? Te recomiendo que lo hagas a través de esta plataforma de GBM Home Broker. Es muy popular aquí en México. Para nuestra audiencia de fuera de México, estamos preparando un capítulo para ustedes. Ahorita el equipo de Finanzas y Chelas Labs está investigando plataformas en las que puedes invertir fuera de México, con las que puedes invertir fuera de México, pero denme tiempo. Por ahora estoy recomendando GBM Home Broker porque yo personalmente la uso y todas las acciones o los instrumentos que vas a escuchar aquí que tengan que ver con la bolsa de valores están en GBM. Entonces, si inviertes a través de GBM, que te recuerdo es una plataforma 100% online, el proceso para inscribirte en la plataforma es muy fácil, es rápido y pues en general son una muy buena plataforma para, yo creo, empezar. Y si tienes algo de patrimonio, es muy bueno que la utilices para hacerlo crecer, para invertir en acciones. Sin mencionar que como extra siempre están mandando este tipo de correos acerca de el estado diario de los mercados, consejos, bueno, no consejos, pero tienen un poco un ala de educación financiera también. Yo los veo a través del correo. Me gusta un poco esa parte de lo que tienen. Pero bueno, digamos que tú también quieres poner 50% de la cantidad que tú quieras invertir en acciones. Yo te recomendaría que lo hagas a través de este ETF de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y lo puedes encontrar como IB de vaca, B de vaca, IBB, o el otro es B de vaca o O. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ETFs? Créanme que básicamente no es nada o no es mucha. Invierten en prácticamente las mismas empresas, tienen prácticamente los mismos costos y de hecho esa es una de las razones por las que también recomiendo GBM porque creo que sus costos son razonables. De hecho, este broker GBM sí te cobra por cada transacción que hagas. Sin embargo, si tienes esta actitud de simplemente comprar y no vender hasta mucho después, ese tipo de comisiones las puedes mantener bajo control. Puede que ahora haya esta ola de brokers o de servicios de inversión que digan, no cobramos comisiones por operación. Sí, pero muchas veces es porque cobran otro tipo de tarifas, ya sea al querer retirar tu dinero de la plataforma o al querer convertirlo en alguna otra moneda. Y justamente por eso es que el equipo de Finanzas y Chelas Labs
sigue investigando acerca de cuál es la mejor plataforma para invertir fuera de México. Así que para la banda que nos está escuchando de otros países, no me he olvidado de ustedes. Pero bueno, recapitulando, simplemente creo que la mejor forma de invertir en el mercado de valores, si es que estás empezando y aunque no estés empezando, es a través de estos ETFs que simplemente tienen a este número gigante de empresas en sectores muy diferentes, porque básicamente estás comprando algo que ya está diversificado. Entonces, no tienes que pensar mucho en qué es lo que está pasando detrás, sino simplemente, pues, recibir el beneficio, por así decirlo. En esta categoría también entran otras cosas como por ejemplo las famosas fibras, que básicamente son, digamos que son ETFs o son canastas de que contienen muchos activos de bienes raíces. De nuevo, puede que lo esté simplificando muchísimo, pero esa es la idea. Son ETFs o son canastas que contienen muchos activos de bienes raíces y que te están generando retornos mensuales y que también pueden subir o bajar en su precio. Vamos a hablar de las fibras más adelante en otros capítulos. De hecho, está más cerca de lo que creen, pero por ahora solo te quiero dejar con estas ideas de que inviertas en acciones. Te recomiendo que inviertas en ETFs más que en acciones individuales y que si pues tienes el deseo de saber qué es una fibra, puedes meterte a investigar, pero de nuevo lo vamos a cubrir muy pronto en este podcast. Ahora, pasando ya un poco al 40%, que es la renta fija. En este, como su nombre lo dice, vamos a invertir en vehículos de inversión más seguros cuya renta pues ya está preestablecida, entonces es muy fácil calcular cuánto dinero vas a ganar. Aquí creo que una de las mejores formas de invertir es a través de CETES, y ya los he escuchado antes, los CETES son simplemente los bonos gubernamentales del gobierno mexicano y vienen en varias, digamos que en varias denominaciones, dependiendo, o bueno, en varias categorías mejor. Dependiendo de su duración, pueden ser de 28 días, de 91 días o de un año. Mi recomendación es que si vas a invertir en CETES, que lo hagas sabiendo en cuánto tiempo no vas a necesitar el dinero. Obviamente a mayor duración el CETE te va a dar un mejor interés y mi recomendación para que empieces a invertir en CETES es hacerlo a través de cetesdirecto.com, una plataforma que está disponible en México. Es muy fácil de inscribirte, todo es en línea, firmas todo en línea y la verdad es que también me ha gustado mucho cómo se trabaja. Se ve que no le han puesto mucho, ¿cómo decirlo? No han pensado mucho en el diseño de la plataforma, así que puedes ver que se ve algo entre comillas vieja o entre comillas fea, pero créeme que es muy funcional y hace lo que tiene que hacer. Y ahora, si te estás preguntando en qué tipo de set deberías empezar, yo te recomendaría simplemente, si no sabes por cuál, ve por el de 91 días y después de los 3 meses puedes ver si ya te puedes ir por el de un año o preferirías el de un mes. Ahorita sí depende de ti, simplemente el punto es que empieces con algo. Y pues bueno, como te decía, CETES Directo para mí es la mejor forma de empezar a invertir en esto. Sin embargo, aquí te tengo otra recomendación en la categoría de renta fija y es una página de internet que se llama Cubo Financiero. Ellos son una SOFIPO que está regulada por la Comisión Bancaria y de Valores en México y tienen el seguro del IPAP que te asegura por una cierta cantidad de dinero. La verdad es que no la tengo ahorita. Según yo está alrededor de los 160,000 pesos, pero puede que esté equivocado en esa. Simplemente con eso te quiero demostrar que son una SOFIPO y de hecho tenía esta idea de que eran una fintech, pero creo que no son una fintech, creo que no cuentan como fintech. Sí, o puede ser que sí, pero es una página creo que muy segura, es un servicio muy bueno, yo lo considero muy bueno, hasta ahora yo los he usado por un poco más de un año y la verdad es que no he tenido ningún problema con ellos, he podido hacer mis retiros totalmente a tiempo.
Y como te repito, el hecho de que estén regulados me da muchísima seguridad en lo que estoy haciendo y en dónde estoy poniendo mi dinero. El proceso de inscripción para Cubo Financiero, que de nuevo es una plataforma que está en México, es muy fácil de hacer, todo es en línea, puedes ver tu dinero invertido y cuántos intereses has generado, todo en línea. Y pues sí, generalmente son una plataforma muy buena. Pero ¿por qué le estoy recomendando? Porque Cubo Financiero, a diferencia de los CETES, tiene una tasa muy, muy alta para hacer renta fija. Al momento en que estamos grabando este video, las tasas de Cubo Financiero están alrededor de 9%, comparado con un 4% más o menos que están los CETES de prácticamente todas las categorías. Y como te dije, esta plataforma también está muy regulada. Yo considero que es muy segura y considero que las inversiones que haces ahí muy probablemente también son seguras. Ahora, de nuevo, todo esto se puede caer en cualquier momento, pero creo que vale la pena tomar el riesgo por prácticamente el doble de interés si es que inviertes a un año. También lo bueno de Cubo es que te deja escoger el plazo de tu inversión. Lo puedes escoger ya sea por el número de días o si quieres el dinero en una fecha exacta. Y mientras más dejes tu dinero en la plataforma, pues obviamente el interés va a ser mejor. Entonces te recomiendo que vayas a buscar Cubo Financiero con K en internet y lo simplemente veas, puede ser que sea una posibilidad interesante. Ahora, yo sé que hay muchas otras páginas de internet en las que puedes invertir. Te estoy recomendando Cubo porque yo creo que es la mejor y porque es la que yo he usado. Sé que existen otras que también pueden ser muy buenas, está supertasas.com, pero yo personalmente no las he usado, así que no puedo recomendarlas todavía. Más adelante vamos a tener un capítulo en el que hablamos específicamente de eso, así que espérennos. Pero bueno, esas eran las dos principales plataformas en esta categoría de renta fija, CETES y Cubo Financiero, Cubo con K. Ahora vámonos, ahora sí a lo bueno amigos, al 10% último, que es el 10% de riesgo o mucha gente lo llama el dinero de diversión. Y básicamente aquí es donde inviertes en lo que tú quieras o en alguna oportunidad que tú creas que vaya a ser buena. En mi caso yo lo dejo en el 10% porque de nuevo, como les comento, creo que puedo tomar riesgos elevados, pero generalmente esta categoría de riesgo alto se deja en un 5%. Pero como te digo, yo personalmente creo que puedo vivir con un 10% de riesgo en mi vida. Y personalmente esta es la categoría en la que invierto en Bitcoin, amigos. Creo que independientemente si Bitcoin se convierte en todo lo que la gente dice que va a ser o no se convierte en eso, creo que se puede tomar como una oportunidad de inversión. Y más adelante en otro capítulo vamos a hablar justamente de eso, así que espéralo. Pero bueno, como te decía, este es el dinero en el que puedes usar para probar cosas nuevas. Si escuchaste tal vez de alguna acción de una empresa que no es muy conocida o algo así, creo que tomar un 5 o 10% de riesgo en esto, pues puede que valga la pena porque generalmente estas son las inversiones que puede que más te dejen. Ahora sí, el consejo de oro aquí, amigos, es nunca, pero nunca inviertas en algo que no conoces. Sé que hay una oferta increíble afuera de páginas de internet que te prometen retornos bestiales, pero nunca inviertas en algo que no entiendes, nunca inviertas en algo que no conozcas, porque créeme que no vale la pena. Y esto era lo que tenía para el capítulo de esta semana, amigos. Creo que nos alargamos un poco o nos alargamos un mucho, pero espero que en todas las recomendaciones, acciones, servicios, plataformas de las que hemos platicado hoy, hayas podido ver los consejos y las filosofías de inversión de las que hablamos en el capítulo pasado, porque esa es la idea, amigos. Formar un plan de inversión, una estrategia y ejecutarla una vez que ya la tengas, porque esa es la manera más fácil de generar dinero para ti. De hecho, si se van a quedar con algo de este capítulo, que sea solamente una cosa, que sea esto, amigos.
dediquen menos tiempo a sus inversiones y dediquen más tiempo a lo que querían dedicarse. Si son médicos, dedíquense a la medicina. Si son escritoras, dedíquense a escribir. Y simplemente dejen que sus inversiones trabajen por ustedes sin que ustedes tengan que hacer nada. Porque creo que así es como empiezas a generar dinero o a generar riqueza sin que tú tengas que estar detrás de todo esto. Porque al final del día ese es el punto, amigos. Creo que eso es lo más bonito de las inversiones, cuando puedes generar un ingreso pasivo. Pero bueno, ¿por qué mejor no nos vamos al dónde está lo bueno de esta semana? Que, como les prometí, va a estar muy bueno. ¿Dónde está lo bueno, amigos? Ya te la sabes, es el segmento del episodio en el que comparto contenido multimedia, contenido en internet, cualquier cosa que yo crea que valga la pena compartir. Ya lo hemos venido haciendo por los últimos, todos los episodios hasta el final del episodio. Y si te soy sincero, se ha convertido en uno de los segmentos que más me emocionan de cada episodio que hacemos. El día de hoy es un poco especial porque te voy a compartir uno de mis podcasts favoritos. Así es, otro podcast. Estamos recomendando la competencia, pero es que simplemente este podcast es tan pero tan bueno. Y me ha dado tanto, pero tanto valor desde que empecé a escucharlo. Bueno, el podcast se llama Dementes. El creador del podcast y la persona que lo lleva se llama Diego Barrazas. Básicamente es un podcast de entrevistas, y todas las semanas Diego Barrazas, creo que sí, una vez a la semana, trae a una persona diferente. Lo padre aquí es que muchas veces trae personas que han hecho algo en el ámbito, bueno, son reconocidas en el ámbito de los negocios, de la política, del arte, la creatividad. Créanme que los invitados del podcast son muy, muy variados, y los temas que tratan son muy, muy variados también. Pero muchas veces se enfocan en la trayectoria de cada una de estas personas, en cómo llegaron a donde están. Y al final del episodio siempre está esta sección de preguntas y respuestas en la que Diego, el host del programa, les pregunta a sus invitados una serie de preguntas que van desde cuál es el mejor consejo que has recibido. Y al final de estas preguntas, que esto es algo que me encanta y creo que se puede hacer un libro con esto, le pregunta a todos sus invitados cuáles son los 3 aprendizajes más importantes que han tenido a lo largo de su vida, ya sea en el ámbito profesional, en el ámbito personal, de relaciones, etc. Entonces, como te menciono, creo que puedes sacar muchísimo valor de este podcast. La verdad, si te soy sincero, yo lo he hecho hasta ahora. Ya llevo escuchándolos por lo menos un año, si no es que más. Y te lo juro que cada episodio, incluso los que yo leo y digo, creo que este no me va a gustar, cuando le doy play al episodio, lo escucho y digo, no, este sí me gustó. Créeme que eso te puede pasar. Creo que puede pasarte a ti algo parecido, porque créeme, todos los episodios son muy, muy buenos. De hecho, justo ahora empezaron en Dementes una serie en la que básicamente es una recopilación de episodios pasados. Entonces, creo que también están enfocados en temas. Por ejemplo, hay unos que van mucho al emprendimiento, recopilaciones que van mucho al emprendimiento, que van mucho a la creatividad. Pero bueno, literalmente eso lo empezaron hace poco, para cuando escuches este capítulo. Entonces te recomiendo que empieces por ahí un poco para que veas como el panorama de lo que va a tratar el podcast. Finalmente, creo que es una gran inspiración también escuchar la historia de todas estas personas. Y si te soy sincero, el escuchar este podcast de Diego, que créeme, siento que es uno de los mejores podcasts en español, fue lo que me inspiró a iniciar este proyecto que ustedes están escuchando ahora. Entonces, pues sí, ve y búscalo en cualquier app de podcast. Además de el show principal, que es el podcast de Dementes, también tienen una variante que se llama Dementes On School, en el que se meten a temas ya un poco más prácticos, un poco más tácticos, consejos un poco más accionables acerca de cómo empezar a emprender, si estás
pensando en algún proyecto personal, etcétera. Eso también se me hace muy, muy interesante, de hecho. Pero bueno, amigos, eso era lo que tenía para esta semana. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Como siempre, toda la información de la que hemos hablado va a estar en la descripción de los capítulos. También estoy subiendo contenido que va muy relacionado a todo lo que vimos en el capítulo y contenido extra en la cuenta de Instagram, así que síguenos por ahí. Somos Finanzas y Chelas y te veo la semana que viene. Chao.